Qué bueno tenerlos a todos otra vez acá en otra edición de nuestro Break Pro Colombia. Obviamente quiero empezar dándole la bienvenida al ministro Luna. Un gusto, un honor tenerlo acá. Este es un espacio informal, como le contaba, que tenemos una vez al mes acá en ProColombia, en la que traemos personas del ámbito nacional, de la política, del sector empresarial, que estén trabajando temas de mucha trascendencia y sobre todo relacionados con nuestros temas misionales acá en ProColombia. Y para nosotros es muy importante tenerlo hoy acá, no solo por todo lo que hemos venido trabajando de forma conjunta, de forma muy exitosa en los últimos años, buscando la internacionalización cada vez más del sector de las tecnologías, sino también porque es uno de los sectores que mayores éxitos ha logrado en este gobierno, que tiene una percepción además más positiva frente a la opinión pública, y nosotros estamos en una campaña, como le contaba hace un rato, ministro, de optimismo, de contarle al país todas las cosas buenas que han venido pasando en los últimos años en Colombia, y pues creo que es importante que las personas que hacen parte de esta organización de ProColombia conozcan de primera mano todo lo que ustedes han venido trabajando. No lo van a estar oyendo solo los asistentes acá presentes, sino todos nuestros colaboradores, todo el equipo de ProColombia en la red de oficinas que tenemos en Colombia y alrededor del mundo. Somos más o menos 600 personas, entonces, de nuevo, pues muchísimas gracias por estar acá, ministro, y bienvenido. Adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días para todos ustedes y por supuesto para quienes nos siguen a esta hora a través de diferentes mecanismos de comunicación. Yo me siento, digamos, muy cómodo en este espacio porque tenemos, le contaba a Felipe hace un rato, uno similar. Una vez al mes hacemos un TIC Day donde compartimos con todo el equipo del ministerio, pero también con diferentes entidades adscritas y vinculadas, no solamente los logros, sino los retos. Y creo que este ejercicio es muy importante, no solamente para construir, sino adicionalmente para algo todavía más clave, cual es compartir. Muchas veces, dentro de una misma organización, unos y otros, pese a estar sentados al lado, no sabe qué hacen, y de alguna manera en este tipo de ejercicios se puede hacer mucho conjuntamente. En segundo lugar, le decía a Felipe y a todo el equipo que para nosotros es muy importante contar con ProColombia como aliado, no solo desde una estrategia puntual, sino adicionalmente como un aliado fundamental en lo que hace referencia al trabajo para que nuestro país se conozca internacionalmente. Y mucho más nuestro sector. ¿Y por qué mucho más nuestro sector? Porque en el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones tenemos una política de Estado, no una política de gobierno. Y eso, créanme, hace la diferencia. Acá hay un principio fundamental que se denomina construir sobre lo construido. Independientemente las tesis, la filosofía, la religión, las corrientes, en este sector pareciera ser el único, pero en este sector se ha permitido que la política construya desde mucho tiempo atrás una única estrategia, un único ferrocarril, una única carretera. Y eso tiene un significado muy importante y entenderán ahora por qué el tema internacional es vital. Si uno analiza la dinámica en el año 2010, Colombia tenía apenas 200 municipios conectados con fibra óptica. Tenía conexiones de banda ancha un poquito más de 2.800.000 y conexiones de internet móvil apenas 800.000. Estamos hablando de hace 7 años atrás. Teníamos en el sector TI 2.657 empresas y se vendían en billones de dólares 2.34 internacionalmente, fundamentalmente. Teníamos 24 niños por terminal y las pequeñas y medianas empresas solamente estaban conectadas a Internet en el orden del 7%. En ese momento el índice de la pobreza bordeaba el 32.7%.
el presidente Santos tomó la determinación de construir una política pública para masificar el acceso a la tecnología. Y por esas razones que en el primer término se construye la política pública de Vive Digital, que tenía 4 piezas fundamentales para poder enfrentar ese reto tan importante y tan grande: actualizar y desplegar la infraestructura en todo el país, obviamente ponerla al servicio de los usuarios y prestar los servicios que requería para ahondar en aplicaciones. Y esa política pública, de alguna u otra manera, tuvo en su momento grandes críticos de por qué pensar, por ejemplo, en tomar decisiones pensando en los próximos 30 años. Sí, Colombia construyó una autopista para los próximos 30 años en materia de conexión a Internet. Una autopista que se llama la Red Nacional de Fibra Óptica. Una autopista que lo que busca no es nada distinto que no cometer las mismas equivocaciones que hace 100 o 150 años cometimos en infraestructura física. Hoy estamos construyendo las dobles calzadas. En materia tecnológica construimos no solamente la primera, la segunda, sino la tercera calzada. Y eso en infraestructura pues es muy complicado de decidir, porque tienden a señalarse a los gobernantes como equivocados. Y simplemente para recordar la historia, cuando se hizo la 26 o cuando se hizo el Dorado en la década de los 50, al gobernante de turno lo señalaron como loco, porque estaba pensando en un tráfico que estaba simplemente presupuestado para los próximos 30 años. Por eso es que esas son las decisiones que verdaderamente impactan, y esas son las decisiones que toman los gobernantes que piensan en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Esa es la diferencia. En materia de tecnología, el presidente Santos, las decisiones que tomó, las tomó pensando en las próximas generaciones. Y por eso es que este tema en infraestructura es tan importante para poder prestar lo que hoy en día nos pone, como se los mostraré más adelante, en Latinoamérica como uno de los más de avanzada en materia de tecnología. En el segundo periodo se mantuvo, por supuesto, el mismo elemento. Sin embargo, se implementó un tema adicional que era nuestros ciudadanos. La tecnología al servicio de ¿quién? La tecnología en sí misma no resuelve problemas. La tecnología es un acelerador que permite en determinadas ocasiones, si se toman las decisiones del caso, avanzar en procesos. Por eso la tecnología al servicio del empleo, la tecnología al servicio de nuestras regiones, la tecnología al servicio de la educación y la tecnología al servicio, por supuesto, del gobierno digital. Se conectó un país, y se conectó un país con una demostración que bien vale la pena en estos momentos mencionar. Pasamos de 200 a 1.075 municipios conectados con fibra óptica, pero no pudimos llegar a 45 por razones de geografía. De esos 45 ya conectamos los primeros 17. Nos faltan unos más, sobre todo en el Amazonas y particularmente en el Guainía y en el Guaviare. Pero miren esta cifra, recordarán que estábamos en apenas 2.8 millones de conexiones. Vamos en 15.3 millones de conexiones en Internet fijo y en 13.4 millones de conexiones en Internet móvil. Eso es casi 29 millones de conexiones, lo que nos pone en estos momentos no solamente con un reto enorme, sino adicionalmente con una oportunidad de alto valor. En lo que hace referencia a los cables submarinos, pasamos de 3 en este momento a 13 cables submarinos, uno que se está terminando en estos momentos, y adicionalmente en kioscos Vive Digital de 0 a tener, acá tengo un error en la cifra, me excusan, a tener 7.000 en estos momentos. O sea que la infraestructura impactó necesariamente en unos puntos porcentuales de la pobreza, y ustedes me dirán cómo la tecnología impacta en la reducción de pobrezas. Yo simplemente les quiero traer un tema a colación. Hace unos días hicimos un foro para mostrar los resultados de este sector e invitamos a una señora que se llama Alejandra. Ella vive en un municipio del Meta muy apartado. Tiene un kiosco Vive Digital y con fundamento
en ese kiosco Vive Digital, logró formalizar de manera muy importante las ventas de leche y derivados en su sector. ¿Por qué? Porque la tecnología le ayudó a comercializar su producto. Eso termina impactando de manera importante en el proceso de desarrollo. Por eso esta infraestructura es lo que permite hoy entender que el país no solamente está preparado, sino que tiene que comprender necesariamente que tiene cómo competir en los temas de economía digital que son no el futuro, sino el presente. Hicimos que los colombianos se apropiaran de la tecnología y por eso vale la pena revisar estas cifras en lo que hace referencia a la inclusión digital. 24 niños por computador en los colegios públicos. 24 niños, esos son 2 equipos detrás de un terminal. Hoy en día estamos en 4 y tenemos que llegar en 2018 a 2. Y algunos críticos, que son bienvenidos, nos dicen, pero ¿por qué están entregando terminales y tabletas incluso en sitios donde no tienen conectividad? Lo estamos haciendo porque todos los terminales y las tabletas tienen contenidos precargados entregados por el Ministerio de Educación, no solamente para alumnos, sino para alumnos y profesores. Vuelvo y repito, la tecnología no resuelve problemas, pero los ayuda a acelerar en su desarrollo. La tecnología nunca va a reemplazar a un profesor, pero ayuda a que impacten mejor en los procesos educativos. Por eso, donde hay computadores para educar, la deserción disminuye en un 4% y la repitencia disminuye en un 3.5%. ¿Eso qué significa? Que el niño, junto con el profesor, ven en esta posibilidad tecnológica un entendimiento distinto del proceso. Y adicional a ello, ciudadanos con alfabetización digital, 6.700.000, que en algún momento tenían preocupaciones, dificultades, simplemente pena, porque no sabían manejar un equipo o porque no sabían acceder a una herramienta, hoy en día ven en la tecnología una gran oportunidad. Y ahí es donde vale la pena entender que son diferentes ámbitos y diferentes ambientes. La tecnología al servicio de la discapacidad. Un centro de relevo que es en esencia la herramienta que les permite a las personas en situación de discapacidad auditiva relevar una llamada. Una persona que es sorda se comunica a través de una herramienta donde le contesta un intérprete en señas. Ese intérprete en señas le recibe el requerimiento y llama, por supuesto, con voz o en su defecto con señas a quien corresponda para pedir una cita médica, una cita bancaria o algo por el estilo. 1.800.000 llamadas relevadas. Pero esto tiene mucho que ver también con otro de los programas que se llama Convertic, una licencia país que en su momento por primera vez adquiere Colombia para lograr que las personas en situación de discapacidad visual avancen en el proceso de acceder a la tecnología. Y algo que pareciera ser sencillo y simple, que pareciera ser normal y lógico, que se denomina Cine para Todos. Un sábado al mes, en 14 ciudades y en 50 de los 700 puntos Vive Digital que tenemos en el país, cine para personas en situación de discapacidad visual, cognitiva, por supuesto auditiva y física. ¿Y eso qué significa? Igualdad de oportunidades, nada más. Y es lo que buscamos en el proceso de lograr que la tecnología permita un avance importante. Todo esto para contextualizar. ¿Por qué? Porque todo esto, si bien es parte del pasado, es la pieza fundamental para enfrentar el futuro. Yo simplemente les traigo una pequeña encuesta a colación realizada por MIT hace apenas 8 meses. MIT le preguntó a los 3.800 presidentes de las compañías más importantes del mundo, dentro de los cuales por supuesto están los de empresas tecnológicas, si veían venir o no una disrupción digital en su negocio. El 84% de los presidentes contestó que sí. Y el 45% de los presidentes dijo estar haciendo algo para enfrentar esa disrupción tecnológica. Esa misma encuesta la replicó la ANDI hace apenas unos meses. Los presidentes de las empresas colombianas, en un 75%, contestaron estar viendo venir una disrupción digital en su negocio.
y apenas el 25% señaló estar haciendo algo. Algo debe estar sucediendo en el mundo. Si usted ve a Amazon abriendo sus primeras 4 tiendas físicas en los Estados Unidos. Algo debe estar sucediendo en el mundo. Si usted ve a Walmart tomando la determinación de digitalizar el 80% de su retail. Algo tiene que estar sucediendo en el mundo. Si usted tiene dentro de su conocimiento la historia, por ejemplo, de Netflix. El creador de Netflix le propuso al dueño de Blockbuster en su momento venderle el servicio de mensajería para poder desarrollar esa actividad. ¿Todo esto por qué? Porque la línea imaginaria entre el mundo físico y el mundo digital es eso, una línea imaginaria, que en los negocios claramente estamos viendo con una velocidad y con una rapidez mucho más grande de lo que nos imaginábamos. Por eso quien vende camisas, o vende extinguidores, o vende llantas, o vende corbatas, se equivoca al decir, yo no tengo que digitalizar mi negocio porque yo lo que vendo es 100% físico. Todo lo contrario, ese tipo de negocios están requiriendo un proceso de digitalización tan grande que en estos momentos, internamente, la industria TI tiene más requerimientos en Colombia que obviamente muchos años atrás, porque ven la posibilidad de avanzar en esos procesos. Por eso nosotros decimos con contundencia, vamos rumbo hacia la economía digital y el proceso que tenemos en este tema no es nada distinto que avanzar. El profesor Raúl Katz de la Universidad de Columbia, tal vez uno de los hombres que más sabe y que más ha investigado de economía digital, estuvo la semana pasada en Colombia y simplemente hizo más que un llamado de atención, una remembranza. Y una remembranza porque, como lo decía Felipe, en estos momentos de pesimismo tendemos simplemente a bloquear y olvidamos recordar y olvidamos revisar de dónde venimos. Y tal vez los momentos de pesimismo no se generan por razones de orden político o religioso, se generan es simplemente porque nosotros en ocasiones nos da temor incluso señalar o mencionar cómo está nuestra compañía, nuestra familia, nuestro país. Y decía Katz que es muy interesante no solamente entender de dónde viene Colombia en este sector, sino para dónde va. Y yo simplemente quiero traerles 2 gráficas al respecto. El ecosistema digital colombiano ha crecido a una tasa anual de 7.9 desde 2004. Por eso es que yo hablo de construir sobre lo construido. A mí no me da temor, ni mucho menos reconocer todo lo que han hecho en el pasado nuestros antecesores. Es más, me llena de orgullo. Y de eso se trata un poco el positivismo. Entender que entre todos hemos construido un país. No comprender cómo logramos destruir un país ante la vista de todos. Y este tema es muy interesante. Miren ustedes en azul el 2015 y en naranja el 2004. Y estos temas que están en esta muy importante gráfica son los esenciales que mide el Foro Económico Mundial para saber cómo puede enfrentar un país la economía digital. En infraestructura hemos tenido un avance muy importante, en conectividad lo propio, en digitalización de hogares, una de muy alto nivel. Colombia en los momentos que tenía los recursos para hacerlo, invirtió más de 1 billón de pesos en subsidios para que los hogares de estratos 1, 2 y 3 pudieran acceder a una conexión de internet. Los recursos terminaron y ni una de esas conexiones fueron desconectadas por parte de los usuarios. Pasó la conectividad a ser parte esencial, casi que de la canasta familiar. La digitalización de la producción, pasar de la economía o lo que llaman del internet del consumo al internet de la producción. Ya no solamente es tener una cuenta de Facebook o de Twitter o de Instagram para que nos podamos conocer o nos podamos recordar o nos podamos reconocer, sino cómo ponemos al servicio esas herramientas para producir en nuestro sector. Y miren ustedes el crecimiento tan grande, el nivel de competencia en industrias digitales, donde obviamente tenemos que hacer mayores esfuerzos y es parte de la charla con la cual concluiré el día de hoy.
en los factores de producción y en la institucionalidad y el marco regulatorio. O sea, el país avanza importantemente o ha avanzado importantemente. Pero la gráfica más importante es la siguiente. Cuando Katz dice, vale la pena que uno se mida contra sus pares, pero adicionalmente que entienda cómo están quienes van mejor que uno. Y nos mide nada más y nada menos que contra los países de la OECD y que contra Latinoamérica. Y este índice, el de desarrollo del ecosistema digital, muestra en naranja a Colombia versus a Latinoamérica en azul y versus a los países de la OECD en un azul más claro. Llevamos 10 puntos por encima a los países latinoamericanos y estamos en promedio a 10 puntos en lo que hace referencia al ecosistema digital de los países de la OECD. Así que hay que sentirse motivado para seguir trabajando en estos procesos. Y hay que sentirse motivado porque tenemos la suficiente capacidad para enfrentar esa disrupción que preguntó MIT hace apenas unos meses en las empresas cómo se venía o se generaba impacto. Y acá entro entonces yo a que es importante reconocer el talento que existe en nuestro país, pero adicionalmente, más que ese talento, es importante ver cómo se le amplían las posibilidades a esos talentosos de las industrias digitales y de la industria del software. Y la única herramienta con la cual contamos y que afortunadamente es maravillosa y ha sido fundamental en este proceso se llama ProColombia. Nosotros tenemos de mucho tiempo atrás con ProColombia un convenio que yo no sé en orden de importancia dónde se ubica dentro de ProColombia. Yo no sé si es el convenio más chiquito, más grande, no tengo idea. Lo único que tengo claro es que para nosotros es fundamental y vital. Y cuando hablo de nosotros, no hablo de Mintic, no hablo de un gobierno, hablo de una industria que se siente no solamente capacitada, sino adicionalmente enamorada de lo que está haciendo. La industria de los videojuegos le vendió hace unos pocos meses una producción a Disney, que está hoy generando un impacto muy valioso. La industria de las animaciones hizo lo propio con Nickelodeon o con Fox. La industria de las aplicaciones todos los días hace eso en el mercado internacional y lo hace gracias a ustedes y lo hace gracias a las personas que seguramente a esta altura nos están viendo en diferentes sedes de ProColombia. Y esas herramientas son vitales porque este negocio es de competencia, este negocio es de competencia y de talento. Y el talento, en gran medida, pese a las dificultades que tenemos para conseguir ingenieros o para conseguir personas asociadas a estos productos, seguimos generando unos avances importantes. AppsCo, por ejemplo, es una de las herramientas que está con posibilidades de poder demostrar sus avances. ¿Y sus avances en qué sentido? En equipos de emprendedores, acompañados ya no en unas pocas ciudades, sino en varias ciudades, porque de lo que se trata es de eso, de lograr nada más y nada menos que entender y comprender cómo el talento está en diferentes regiones del país. Estrategia con la construcción de un team startup que le permita en el país, pero en el mundo, demostrar el talento colombiano que se tiene. Y unas empresas, simplemente quise traer acá algunas a colación, que están en estos momentos desarrollando unas herramientas internacionalmente con mucho éxito, Y a mí me parece que esto es un proceso de construir sobre lo construido. Veo acá y saludo además a Juan Sebastián Sandino, quien fue parte de este equipo y entiende muy bien cómo ha logrado nada más y nada menos que el país demostrar con éxito avances. Yo quiero quitarles a ustedes un minuto para que vean este video, que no solamente puede llegar a ser inspirador para quienes forman parte de él, sino se convierte en una referencia para quienes están tratando de imitarlos. Este es un negocio donde los imaginarios colectivos hacen pieza fundamental del proceso. Es un negocio donde la palabra fracaso hace parte del lenguaje, porque fracasan 1, 2, 3, 4, 10 veces y nunca dan su brazo a torcer. Entienden perfectamente que salir a una rueda de negocios o que salir a un gran foro internacionalmente donde posiblemente
no logren vender su producto, no es un fracaso, sino simplemente es un paso adicional en el proceso. Veamos este video para mostrarles a ustedes quiénes hacen parte de nuestro Team Startup, que son unos de los que están produciendo gran talento a nivel internacional. El Team Startup Colombia es una muestra de la nueva generación de empresarios digitales que están cambiando la vida de los colombianos y el mundo. Sus resultados los destacan y cada uno tiene una historia de vida que demuestra que ser emprendedor digital en Colombia es una oportunidad real. Estas son solo algunas de las compañías exitosas que abren el camino de las nuevas generaciones de empresarios digitales. Yo soy Team Startup Colombia. Solo algunas de las compañías que abren mercados, que dejan el nombre de Colombia en alto, y en gran medida gracias a ustedes. En gran medida gracias a ustedes que les han brindado apoyo en sus diferentes oficinas, que les han abierto las puertas, que les han permitido saber cómo actuar en un mercado internacional, que les han permitido y los han guiado en una feria internacional. Yo quiero confesar que antes de haber llegado a esta responsabilidad que me impuso el presidente, en muy pocas ocasiones había ido a una feria internacional, no tenía ni idea de cómo vender un producto, y en las últimas que he estado, gracias a los advisors y a los consejos que ustedes me han brindado, uno se convierte en un coequipero más de estos jóvenes, pero también de otros que vamos a ver más adelante, que terminan teniendo sus productos como pieza fundamental del proceso. Por ellos, pero también porque la ley lo dice en Colombia, y no de ahorita, de mucho tiempo atrás, es que este ministerio no bloquea aplicaciones, este ministerio promueve las aplicaciones y la tecnología. Nosotros en Colombia tenemos un gran principio que se llama el de neutralidad de red, el de la neutralidad de Internet, que permite que todos utilicen la red, salvo que haya unas prohibiciones expresas emanadas del Congreso de la República. Y eso es un principio no tecnológico. Eso es un principio democrático. ¿Qué tal que uno pudiera bloquear una aplicación de un medio de comunicación que le hiciera oposición al gobierno? Sería absurdo. ¿O qué tal que uno pudiera bloquear una gran plataforma simplemente porque le parece que lo que dicen en sus biografías o en su información es poco apto para el gobierno? Bueno, estaríamos tal vez no en una democracia, sino en otro mecanismo de gobierno. Y nuestro país, desde hace ya varios años, contempla que el principio de neutralidad de red hace pieza fundamental del proceso de discusión. Y por eso es que nos permite esto y muchas otras cosas avanzar en el proceso. Pero miren cómo está la industria TI, o sea, la industria de tecnologías de la información, la industria del software, que es la otra gran aliada y que tenemos nosotros que desarrollar. Tenemos hoy en día 5.400 empresas, veníamos de 2.600. Estas empresas generan 100.000 empleos, están vendiendo algo más de 3 billones de dólares en estos momentos y adicionalmente comienzan a aportar de manera muy importante a el Producto Interno Bruto. Acá hay que ser claros, este era el Ministerio de Comunicaciones. Desde hace apenas unos años se llama de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así que el DANE solamente nos mide
por el factor comunicaciones. Hasta ahora están creando la subcuenta de tecnologías de la información y las comunicaciones, pero solamente un dato, en nuestros números, en el Observatorio TI, que mide industrias digitales y industrias de software, nosotros ya sobrepasamos de mucho tiempo atrás el aporte que, por ejemplo, le hace el carbón a la economía o al PIB. Y estamos muy cerca, pisándole los talones incluso al café. ¿Y eso qué quiere decir? Que acá no solamente hay futuro, sino hay unas grandes oportunidades representadas en unas compañías que están vendiendo lo que están vendiendo por su calidad. Pero en el sector público tenemos graves problemas, porque comprar software nacional para algunos es un riesgo, o para otros simplemente es un gran temor hacia los organismos de control. Entonces la labor no solamente es externa, sino interna. Acá tenemos una gran capacidad de desarrollar unos esfuerzos enormemente grandes en lo que hace referencia a los productos de software, a los productos de TI. ¿Cómo se ha hecho en el proceso de internacionalización? Pues una alianza que ustedes conocen o algunos de ustedes conocen entre ProColombia y este ministerio, invertidos en 5 años unos recursos importantes, se han beneficiado importante número de empresas y obviamente pues uno puede notar acá cómo se ha incrementado las exportaciones de este sector. Obvio, con algunas dificultades tributarias, algunas dificultades más que tributarias de interpretación en cabeza de los organismos competentes, pero lo único cierto es que estamos permanentemente acompañando a este sector y a esta industria para poder avanzar en el proceso. Así que más que, adicional a un mensaje de gratitud, es que ojalá también todos ustedes sientan este sector ya no como un sector naciente, sino como un sector que está generando unos impactos de altísima capacidad en lo que hace referencia no solo a la inversión, sino a las exportaciones. Pero es un sector que sigue requiriendo grandes ayudas, que sigue requiriendo grandes apoyos, que sigue requiriendo luces, que en muchas ocasiones no tiene ni idea cómo cerrar o cómo abrir o cómo lograr desarrollar un negocio, porque está dedicado a lo que le corresponde estar dedicado, que es producir o software o animaciones o videojuegos o digitalización de música o muchas cosas similares. Y eso entonces pues es muy importante para nosotros lo que logramos hacer con ProColombia. Lo que quiero decir es, como nosotros valoramos y vivimos absolutamente agradecidos con el apoyo que recibimos en ustedes, pues es muy importante que vean en este sector una posibilidad de crecimiento no solamente de sus metas, sino adicionalmente verdaderamente del impacto que se puede tener. Este otro video, quiero hacerlo también muy breve, es el del otro sector, el de la industria TI, que se llama la selección TI, que le da la vuelta al país e internacionalmente hace lo propio en el proceso. Veámoslo, por favor. Ay Dios, creo que la embarré. La tecnología. 2 minutos. ¿Otro? Algo pasa, pero bueno, si me lo logran manejar desde acá. Si no, se los mando. Lo que quería con eso, a ver si sale, si no, no nos estresemos y lo... Eso. Es como la vida. Juega sabiendo que el éxito no es un accidente. Sabes que ganar depende de tu pasión. En la cancha no te representas a ti mismo, tampoco solo a tu equipo, porque llevas sobre tus hombros los sueños y la esperanza de todo un país.
también nosotros sabemos que nuestro trabajo representa el talento, el empuje, el valor y la garra de todo un país. Nosotros somos la Selección Colombia TI. Sabemos que la confianza y la credibilidad vienen del esfuerzo, de la innovación, de la dedicación constante y la pasión por lo que hacemos. Trabajamos en equipo porque sabemos cuáles son nuestras metas. La industria TI colombiana es un equipo que sabe que los campeones se hacen de sus propios sueños. Afrontamos los desafíos y cuando trabajamos lo hacemos por nosotros, por nuestras familias, nuestros compañeros, nuestra industria, por Colombia. Hemos decidido dejarlo todo en la cancha y alcanzar la victoria. No fue fácil traducir la palabra garra cuando hacíamos el video, pero ese es un tema interesante y el otro interesante es casi todos hombres en esta selección. Hacemos un esfuerzo enormemente grande para que las mujeres se vuelvan a motivar con esta industria. Ha tenido durante los últimos 50 años varios vaivenes. Comenzando la participación femenina, había una mujer por cada 20 hombres en las universidades. Después eso aumentó importantemente, casi a 50-50, y volvió a disminuir. De nuestro programa de becas, que no llega a tener la misma cobertura que Serpi lo paga, tenemos un programa que se llama Becas de Talento TI, que hemos becado 9.000 colombianos, de los cuales 60% son mujeres, lo cual demuestra que cada día logramos que ese talento adicionalmente avance de manera muy, pero muy importante. Yo quisiera simplemente terminar con un mensaje que he repetido durante la totalidad de la charla, pero que no sobra volverlo a hacer. Millones de gracias a todos ustedes, Felipe, a usted y a todo el equipo, por el apoyo que nos han brindado durante tantos años. Yo creo que los resultados son muy satisfactorios, muy satisfactorios. Sin embargo, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y lo que hemos venido señalando es que queremos insistir en que este proceso sea visto como una prioridad aquí y por supuesto en diferentes otras instancias a nivel mundial. Nosotros lo que hacemos es tratar de acertar y obviamente lo hacemos necesariamente de la mano de ustedes, quienes son los expertos en este proceso. Al equipo de FITI, que es, digamos, quienes hacen parte de este ejercicio en el ministerio, al equipo de APSCO, agradecerles muchísimo todo lo que construyen y lo que trabajan con ProColombia y de nuevo insistir en que yo creo que el país está más que preparado para enfrentar la economía digital. Competir no es el problema es saber cómo hacerlo. Tenemos no solamente el talento, la calidad y los precios para poder competir en el mercado internacional. Necesitamos la guía para poder hacerlo de manera correcta y creo que de la mano de ustedes vamos a poder seguirlo logrando. Muchas gracias. Tenemos espacio para un par de preguntas. Bueno, ¿quién tiene preguntas por aquí para el ministro? Buenos días, ministro. Mi nombre es Lina Patarroyo, soy asesora de inversión y trabajé anteriormente en el convenio. Tengo dos preguntitas. Digamos que en cuanto al sector TI, generalmente los empresarios creen que hacer soluciones a la medida es como un plus para ellos porque como que logran llegar a diferentes empresarios o compradores. Pero el tema del sector TI es más que todo llegar como a la especialización de estos servicios. ¿Cómo se trabaja desde el ministerio para que estas diferentes variables, digamos, como que estén mucho más fortalecidas? O sea, ¿se capacita a los empresarios para que se especialicen? Muy importante esa pregunta porque soluciones a la medida sigue representando
el 50% de las ventas nacionalmente. Y eso significa que un empresario cualquiera, el de la industria de las lavadoras, levanta la mano y dice: yo necesito un software para resolver este tema en materia de ventas. Pero evidentemente internacionalmente se están requiriendo mayores soluciones desde el punto de vista general, quiero decir, totalmente disponibles para diferentes industrias. Tomamos dos determinaciones: nacionalmente, regionalizar lo que se está solicitando y lo que se está evacuando. Por ejemplo, la costa cada día requiere más software para logística, los Santanderes para petróleo, el centro para sector bancario, el sur del país para temas agrícolas. Entonces, eso ha dado muy buen resultado porque hay unos empresarios que se especializan en esos procesos. Internacionalmente, lo que se ha hecho evidentemente es un poco buscar cuáles son los productos generales y no especializarlos a todos, sino a determinados de acuerdo a su posición. Hay unos que tienen más presencia en países suramericanos, otros en Europa, otros en Estados Unidos, y de acuerdo a sus facilidades logramos avanzar en ese ejercicio. Pero vuelvo e insisto, el grave problema que tenemos internamente con el empresariado colombiano está increíblemente en el sector público. El sector público le tiene literalmente temor a comprar software nacional, no por la calidad, sino porque si no es de una marca u otra reconocida, seguramente no van a tener problemas con órganos de control o cosas por el estilo. Hemos hecho un esfuerzo muy grande con los órganos de control para demostrarles que tienen la capacidad para avanzar en ese proceso. Y el último tema es, en la industria del software hay un gran, llamémoslo de alguna manera, evaluador, un gran evaluador, una multinacional que se encarga de evaluar productos, de evaluar condiciones del país productor, etcétera. Trabajamos muy fuerte con ellos para demostrar cuáles son los puntos fuertes que tiene esta industria. Sí, muchísimas gracias. Tenía una segunda pregunta. Digamos que en el convenio se trabajan muchas aristas para que las empresas logren internacionalizarse y exportar efectivamente. Pero digamos que uno de los problemas, y no solamente del sector TI, es la falta de bilingüismo de los empresarios. Que digamos, si ellos estuvieran mejor capacitados o si manejaran mejor el idioma, pues podrían efectivamente vender más en el exterior. Y aprovechar también mucho, digamos, capacitaciones o seminarios que se hacen de personas que son de otros países. En ese sentido, ¿se ha pensado algo desde el Ministerio para, no sé, tener como una alianza con el Ministerio de Educación para que puedan, digamos, mejorar esta desventaja que tiene Colombia en el sector? Y es una clarísima desventaja que nos ha causado grandes dificultades, más en la industria de contenidos digitales que en la industria del sector TI. Y ahorita se está desarrollando por primera vez, es una prueba que vamos a ver cómo avanza, llamémoslo una capacitación de inglés técnico para ellos, fundamentalmente en la industria del sector TI. Vamos a ver cómo produce ese ejercicio, pero mientras tanto lo que también hacemos con ustedes de la mano es formar técnicamente a quienes acompañan esos procesos a la hora de generar traducciones en virtud de la especialidad del lenguaje, que ahí hay otro valor complejísimo de desarrollar, pero sí, evidentemente eso hace parte de la nueva formación. Ya no solamente es formar a las empresas para que puedan adquirir las ISO, sino adicionalmente para que tengan en un segundo idioma como pieza fundamental del proceso. Ministro, buenos días. Solange Córdoba, asesora de inversión extranjera para Industria 4.0. Básicamente, desde el lado de inversión extranjera, muchas compañías están pendientes en todo el tema de infraestructura TI, especialmente la subasta del espectro. Quería consultarle más o menos en qué fecha se espera tener el decreto y cuáles serían las condiciones generales de ello. Eso es muy importante, pero no creo que muchas personas acá sepan en qué consiste la pregunta, entonces voy a tratar de resumirla. En el mundo hay una banda de espectro que es la de 700, que es considerada por los expertos como la joya de la corona, porque permite generar mayor cobertura y obviamente mayor capacidad de transmisión de datos. ¿Eso qué significa? Más poblaciones cubiertas y mayor velocidad en 4G o en 5G. Publicamos un primer borrador para comentarios,
Esos comentarios llegaron de parte de toda la industria, tanto nacional como internacional. Próximamente haremos un segundo anuncio sobre ese particular, haciendo unos ajustes que han, digamos, recomendado diferentes entidades de control, el Congreso, la misma industria, y esperamos estar adjudicando esta banda finales del año, comienzos del próximo, en virtud de la necesidad. Obviamente, este es un ejercicio mucho más interesante para la industria de comunicaciones que para la industria TI, pero la industria TI lo ve como un posible aliado en virtud de que los productos muy seguramente van a avanzar con mayor facilidad y velocidad. Es una prioridad que tiene el gobierno, por decirlo de alguna manera, en ese proceso, y yo creo que finales de año, comienzos del próximo, estaremos adjudicando esa banda que tiene 90 MHz disponibles. Vamos a ver exactamente cuántos sacamos al mercado. Buenos días, ministro. Aquí, José Manuel Hoyos, coordinador de mercadeo, lidero desde mercadeo el convenio. Es que me llamó mucho la atención en el índice CAF del ecosistema digital, que hay unos puntos que se nota que hay un crecimiento muy alto y el de las industrias digitales y los factores de producción no crece tanto. No sé si tienen como detectado a qué se debe y si hay como algún plan de acción para permitir pues que eso crezca como en relación con los otros factores que se ven en el índice. De hecho, es el que menos crece, y si usted ve el crecimiento entre 2004 y 2015, es el que menos se aleja entre uno y otro. Y eso tiene, según CATS, dos explicaciones muy importantes e interesantes. Una es, evidentemente, la capacidad de lograr entrar en el mercado internacional, y decía él en su conferencia que siente que por primera vez se está desarrollando ese proceso. O sea, es un avance, pero es insuficiente todavía. Mercado internacional, tema número uno, porque obviamente, pues en este tema, las solicitudes del país, pues llega un momento en que quedan totalmente resueltas, y el mercado de videojuegos, el mercado de aplicaciones, estás afuera, en su gran medida solicitando cada día mejores y mayores desarrollos. Y el segundo tema es algo que en su momento fue fundamental, pero era necesario desarrollarlo para poder avanzar. Ya no solamente se acompañan ideas, ya no solamente se acompañan inventos, ya no solamente se acompañan creatividad. Ahora buscamos también qué es lo que está buscando la industria resolver, pasar un poco de la oferta a la demanda. Antes era, quiero desarrollar una aplicación para transporte público, desarróllela. Quiero desarrollar una aplicación para domicilios, desarróllela y el Estado lo acompaña. Ahora es qué está buscando el sector aeronáutico, o qué está buscando el sector agroindustrial, o qué está buscando el sector de las flores para lograr con tecnología avanzar. Y yo creo que eso nos va a permitir despegar importantemente, pero claramente de todos los puntos es donde tenemos que hacer más énfasis, porque es el que menos rápido ha crecido desde el año 2004 hasta la fecha. Y la explicación en gran medida es que necesitamos salir a mostrar el producto y adicionalmente hacer, entre comillas, negocios afuera para creernos el cuento. Muchas veces en eso fallamos o en eso nos equivocamos y podemos avanzar muy importantemente. Así que las dificultades están detectadas, lo importante es ver qué tan efectivos vamos a ser en implementar esas dos o seguramente otras que nos puedan ayudar a identificar. Ministro. Por favor. Ministro, buenos días. Como usted bien lo sabe, desde nuestra señal streaming nos están siguiendo y nos llega Miguel Ortiz de una de nuestras oficinas en ProColombia aquí en Bogotá y nos pregunta ¿qué relación tiene el movimiento CLIC con las TIC y cuál es su mayor aporte? Pues tiene mucha relación porque de alguna u otra manera ese movimiento ha permitido no solamente que haya una serie de factores y de figuras, sino que otros se sumen. ¿Qué quiero decir con eso? Se piensa por nuestros ecosistemas que todo lo que es aplicaciones y todo lo que es servicios hace parte del proceso TIC.
pero comienzan a haber otra serie de herramientas y otra serie de acciones que necesariamente el Estado debe incluir dentro de sus industrias creativas. Y por eso ese movimiento CLIC, que ha tenido tanta fuerza en los últimos meses, digámoslo de alguna otra manera, comienza a solicitar de parte del Estado apoyo. Entonces, le voy a poner un ejemplo, el tema de las animaciones. Nosotros, ustedes lo saben muy bien, cada año hacemos Colombia 4.0, el año pasado hubo más de 60.000 asistentes, es un tema muy motivacional. Este año uno de los invitados centrales, así parezca historia patria, va a ser nada más y nada menos que el desarrollador, el inventor de Pac-Man, ese juego que muchos de nosotros tuvimos la posibilidad de jugar y de seguir jugando. ¿Y por qué traemos a este inventor? Porque siempre el sector de animación ha tenido, digamos, más fuerza que el sector de videojuegos, en lo que hace referencia a la ciudadanía. El año pasado vino el jefe de animación de Disney y esa conferencia pues tenía prácticamente concentrada la totalidad de la asistencia, mientras que en otros espacios había muy pocos participantes. Lo que se busca es hacerle entender a la ciudadanía que en otros sectores que recibe hoy en día el movimiento CLIC también hay muy buenas opciones, también hay muy buenas oportunidades. Y ahí hablo mucho, por ejemplo, del tema de digitalización de música, del tema de arte digital. Vamos a traer unas exposiciones de arte digital que están catalogadas como las mejores en el mundo. ¿Para qué? Un poco para abrir los ojos de una serie de personas que están dedicadas al arte, pero que ven lo digital no parte de su esquema o no parte de su negocio. Y posiblemente lo que podemos lograr es sumarle esos ejercicios al movimiento que en estos momentos tenemos como de contenidos digitales. Yo creo que acá hay una gran discusión si esto se debe denominar economía naranja, economía creativa, movimiento CLIC, industrias creativas. Más allá del nombre, yo creo que cualquiera de ellos agrupa en gran medida lo que se está haciendo. Y lo importante es acertar en las decisiones. Por ejemplo, todos sabemos que en el año 2010 éramos uno de los países que tenía mayores ingresos en virtud de las rentas petroleras y que con esos ingresos pudimos desarrollar grandes y maravillosos proyectos en el 2011, en el 2012, en el 2013, vino la caída del precio del petróleo y tuvimos que soportar una reforma tributaria. Lo interesante de la reforma tributaria fue que se protegió, que no se protegió y que adicionalmente se creó. Por ejemplo, en industrias de contenidos digitales, pese a la dificultad que tenía el país en esos momentos o en estos momentos, se protegió su producto y se protegieron creando inclusive unas exenciones que antes no existían. Ese tipo de decisiones son las que ven con claridad hacia dónde quiere que avance el país. Y ese tipo de decisiones son las que generan el debate. Pues obviamente era mucho mejor no grabar que grabar los planes de datos, pero tenía el país que hacer un esfuerzo importante para lograr el equilibrio financiero. Por eso se toma la determinación de grabar los planes de datos de 50.000 pesos hacia arriba. Era más importante desgravar la totalidad de los teléfonos inteligentes, pero no había recursos suficientes para soportar esa exención. Entonces se desgravó del pago del IVA los teléfonos celulares de menos de 700.000 pesos, que son los que en gran medida la población adquiere en virtud de su capacidad económica. Era muy importante mantener las exenciones en estratos 1, 2 y 3 de las conexiones a Internet de casas y de familia. Y esa decisión se toma evidentemente poniendo en una balanza si mantener ella nos obligaba entonces a aumentar lo que denominan los economistas las VTs de computadores y de tabletas. O sea, lo que se busca en este sector evidentemente es proteger ese ejercicio. Usted no puede grabar la gasolina y el carro, o el carro y la gasolina, porque revienta el sector.
hay que tomar una determinación de las dos posibles. Y eso fue lo que en el sector se terminó haciendo en virtud de una dificultad económica que se vivió y que tocaba afrontar sobre el particular. Entonces, este tipo de decisiones en el sector son muy, muy importantes porque son claves. Por ejemplo, las del sector TI sobre las exenciones que tenían. Sí, en el papel estaban contempladas desde 7 años atrás. ¿Cuántas se habían hecho efectivas? No se habían podido hacer efectivas. Lo que hicimos entonces fue incluir a la nube o incluir la generación de software puntual para avanzar en esos procesos. Entonces, acá hay una política, vuelvo y repito, de Estado que en este sector bien vale la pena tener presente como una oportunidad, no solamente nacional, sino de internacionalización. Bueno, yo creo que nos toca cortar ahí porque nos quedamos sin tiempo. Ministro, de nuevo, mil gracias. De nuevo manifestarle nuestro apoyo irrestricto para seguir fomentando el crecimiento del importante sector que usted lidera y siempre bienvenido acá en ProColombia, esta es su casa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.